muchas gracias por la invitación. Creo que a la mayoría nos conocemos y aquel que no me conoce, como decía Seba, mi nombre es Emanuel Quilodrán. Bueno, nací acá en Cutralcó, crecí prácticamente con la iglesia en este lugar. La iglesia comenzó más o menos en el año 89, lo voy a hacer muy cortito. Y yo desde ese entonces, cuando la iglesia comenzó acá en Cutralcó y en Plaza Huíncula, la casa de la familia Romero, yo tenía 4 años y la invitaron a mi mamá por primera vez. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana más chica, que muchos la conocen, Cintia, y de ahí, bueno, siempre nos seguimos congregando. Recibí a Cristo en mi corazón cuando tenía 10 años, después de haber leído un artículo en la revista Campo Misionero para Niños. Entendí el plan de salvación, le entregué mi corazón a Cristo, y desde entonces siempre caminé o intenté caminar sobre sus sendas y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y la verdad que he podido experimentar a lo largo de estos años. Tengo 34 años, estoy casado con mi esposa Romina, tenemos 2 hijos, Alfonsina de 7 y Sabino de 7 meses. Y la verdad que he podido experimentar que buscando primeramente el reino de Dios, después las cosas se añaden solas, como dice el Señor en su palabra. Me decía ahí el Cevita, ¿qué ministerio llevo acá en la iglesia? Bueno, hace aproximadamente 4 o 3 años, por la voluntad del Señor, lo entendemos así. Junto con Bernardo Melo soy uno de los responsables de la obra. Algunos lo llaman ancianos, otros le dicen pastor, algunos obispo. Responsable y sirviendo al Señor desde ese lugar. Así que nada, y considero que el Señor nos ha traído a este lugar y nos ha dejado acá en Cutralcó para servirle y honrar su santo nombre. Así que es un poco mi vida resumida. Así que bueno, espero que podamos pasar un momento lindo seguramente y que sea de bendición lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Yo creo que a la mayoría de cada uno de nosotros, a lo largo de estos 105 días aproximadamente que llevamos de cuarentena, a mí me gusta decir, resguardo, el Mati seguramente va a utilizar o les ha dicho términos más técnicos, pero a mí me gusta decir resguardo para protección o resguardo de nuestra salud, de la integridad física. Yo no considero que estemos presos, permítanme, es mi pensamiento, y la verdad que estamos al resguardo, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado algo más o menos parecido, y es que cada uno de nosotros vivimos la vida a mí. Vivimos la vida a mí. Cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades. Y yo creo que nuestra vida marchaba a 200 o a 600 kilómetros por hora. Estaba leyendo esta semana sobre el tren bala en Japón. 600 kilómetros por hora viaja, es el vehículo que por tierra más rápido viaja. 600 kilómetros por hora, impresionante la velocidad del tren bala en Japón. Y yo pienso que la vida la vivimos así, a mí, ¿no es cierto? Todo es rápido, comida rápida, ¿vieron? Fast food, comida rápida, vivimos la vida a mí. Y de golpe y porrazo, ese tren que corría a 600 kilómetros por hora chocó con una pared y nos detuvimos en el tiempo. Y yo creo que a la mayoría nos pasó aproximadamente algo parecido. Lo cierto es que durante 14 días, cuando se decretó la cuarentena, ¿sí?, social, para resguardo de nuestra salud, nos parecía lindo, a mí por lo menos, 14 días de vacaciones, de descanso y demás. Se extendió un poquitito más, bueno, 28 días. Ustedes no saben lo que era acá el vecindario, todo el mundo haciendo cosas, pintaban las rejas. Lo más lindo que era un efecto dominó, porque pintaba la reja mi vecino de enfrente, se copiaba el de al lado se copiaba el del otro de enfrente, y yo la tenía a Romy al lado, y dice, che, están todos pintando la reja, nosotros tenemos que pintar la reja. Entonces quería pintar la reja, que pintar la casa, pero lo cierto es que con el correr del tiempo fui escuchando una frase de mi nena que tiene 7 años. Pero yo creo que a ustedes, a los jóvenes o a los adolescentes les ha ido pasando exactamente lo mismo. Y la frase es, estoy aburrida. Y todo el tiempo Alfonsina me dice, estoy aburrida. Y yo quería compartir cuando el Mati me invitó a poder acompañar, oraba yo al Señor. Le digo, Mati, ¿qué te parece el aburrimiento y sus consecuencias? Porque por un lado, estar aburrido es bueno, surge la creatividad, es algo sumamente importante, despierta y podemos hacer cosas dentro de lo lícito y cosas buenas. Pero no siempre surgen
cosas positivas cuando uno está aburrido. Porque la mayoría de las veces, cuando uno está en ese estado o en esa situación de aburrimiento, comienza a pensar cosas malas. Yo quisiera compartir un video que le pedí a Mati ahí, no sé si está, pero este es un spot del año 1999. Era una persona, un abogado que se estaba postulando para presidente, y ustedes saben que iba en competencia con Duhalde. Él decía algo así como lo siguiente, ¿lo compartimos? Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta, la Argentina del respeto, la Argentina de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo, que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Quizás no lo hayan visto antes. Yo le decía al Mati, lo vamos a ver nosotros y nos vamos a reír, ¿no? Pero muchos se van a acordar de Fernando de la Rúa, que ya no está, ya murió hace poco, ¿no? Pero hace 21 años él largaba el spot y se postulaba para presidente con esto. Dicen que soy aburrido. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con Menem. Él decía que andaba en Ferrari y que era una persona divertida, ¿verdad? Pero más allá de eso, ustedes saben que de la Rúa siempre fue recordado, bueno, por una de las cosas que era recordado por esto, porque decían que era aburrido. ¿Qué es ser aburrido? ¿O qué es estar aburrido? Y yo pensaba en esto, ¿no? Para compartir en esta noche. Ustedes saben que el aburrimiento es una situación o un modo emocional en el que una persona no encuentra nada que le interese. Y durante todo este tiempo de cuarentena, cuando fuimos pasando los días, de pronto mi vida cotidiana, lo que yo hacía constantemente, se frenó, chocó contra una pared y se detuvo literalmente el tiempo. Y de pronto nos encontramos en casa, al resguardo de nuestra salud, y ya no había cosas para hacer, cosas que hacía cotidianamente. Y dice que esta definición, que dice que el aburrimiento tiene que ver con ese estado, con esa situación que yo puedo llegar a alcanzar a causa de que no encuentro nada que me interese. Alfonsina me lo dice todo el tiempo, estoy aburrida. Pero ustedes saben también que hablar de aburrimiento es hablar de la incapacidad de hallar algo que me motive. Y ahí está el peligro. Es bueno el aburrimiento, es necesario que nos aburramos, porque ahí surge la creatividad, yo les decía recién. Los grandes pensadores y los grandes ilustres de la ciencia humana han ido hallando cosas y han descubierto cosas a través del aburrimiento. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando uno se despierta la creatividad, me acuerdo mucho, yo no sé si Dios habrá estado aburrido, ¿no? Pero cuando hace la hora la creación, no lo creo. Pero dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando el Señor habla allí, o Dios habla allí, en la obra de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra crear a mí me encanta, porque esa palabra en el original significa crear de la nada. Dios creó de la nada. Y muchas veces cuando estamos aburridos creamos cosas. Pero cuando estamos aburridos no solo creamos cosas que son necesarias, útiles, que van a satisfacer mi necesidad de placer, porque en eso consiste. Perdí el placer de aquellas cosas que ya me interesaban. No me interesa nada de lo que tengo alrededor. Por eso cuando uno habla de aburrimiento, está haciendo referencia a la incapacidad de hallar alguna motivación que me anime. Y ustedes saben que nosotros podemos decir que el aburrimiento es una sensación. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones tienen que ver con aquellos estímulos externos, de afuera, ¿no? Que nosotros podemos recibir y percibir a través de nuestros órganos sensoriales. ¿Cuáles son nuestros órganos sensoriales? Por ejemplo, ¿cuáles son los 5 sentidos?
Por ejemplo, la visión, el órgano principal son los ojos. Y no por nada, este hombre, que es el hombre más rico del mundo, Bill Gates, le puso al sistema operativo más conocido y más utilizado a nivel mundial, Windows, que es la ventana al mundo. Y ustedes saben que los ojos son la ventana, ¿no es cierto? Son lo principal donde vamos adquiriendo información. Pero nuestros órganos sensoriales también son el gusto, y a través del gusto la lengua. Los oídos sería la oreja, y del tacto sería la piel. Y a través de nuestros órganos sensoriales nosotros vamos adquiriendo estímulos. Información, estímulos del mundo que nos rodea. Por eso decimos que el aburrimiento es una sensación. Nada de lo que hay a mi alrededor me satisface, ya nada de lo que hay alrededor me entretiene. Estoy aburrido. Soy incapaz de hallar algo que satisfaga esa necesidad de placer que necesito. Miren, me gusta mucho esto. Ustedes saben que es una sensación de fastidio. Y el aburrimiento genera eso. Genera mucho fastidio. Y ese fastidio, ¿saben por qué está provocado? Por la falta de diversión. Ya nada me divierte, no me interesa. La película, conectate a Netflix, malísimo, ya no me entretiene Netflix. Bueno, a ver por WhatsApp, a ver por Facebook, a ver por Instagram, ya nada me divierte, ya nada me entretiene. Y está pasando eso. Y está pasando que con el aburrimiento muchos están haciendo cosas que antes no hacían. Cosas malas, cosas no buenas, cosas negativas. Y yo pensaba en esto del fastidio, porque el fastidio tiene que ver con un sentimiento. Disgusto, molestia, cansancio, y ahora lo vamos a ver en la Biblia. Y ustedes saben que se debe a aquellos contratiempos que no me generan para nada importancia. ¿Qué es importante para ustedes ahora? No hay ninguna obligación que cumplir. A la escuela no van, no tengo un tiempo para ir a la escuela, no tengo que cumplir. Quizás la obligación sea la tarea que les estén mandando. Pero eso nos pasa con Alfonsina. Nos cuesta horrores sentarla a que tenga que hacer la tarea, porque se está perdiendo la dinámica de la vida cotidiana. Y se está produciendo algo que es verdad, nos estamos achanchando, sería en términos criollos y en términos argentinos. Nos estamos volviendo lentos. Y nos va a costar un montón volver a la normalidad, volver a la rutina. De aquello, ustedes, jóvenes, vamos a hablar a los jóvenes y a los adolescentes. Mi vida cotidiana sigue prácticamente, de alguna u otra manera, sigue su rumbo. Hasta por ahí nomás, ¿saben? Porque no vamos a la iglesia. Y nuestro tiempo, nuestra vida cotidiana, la mía, de mi familia y de mi esposa, ronda alrededor de las actividades de la iglesia. Pero hay otra cosa que a mí me gusta que hablemos. ¿Saben de qué? Cuando uno habla de fastidio, cuando uno habla de fastidio como sentimiento, el fastidio tiene una raíz que es la emoción de la bronca. Y yo no sé si a usted les ha pasado, pero cuando uno está aburrido, está fastidioso, corre el riesgo de que se embronque. Y cuando uno se embronca, hace lío, hace macana. A veces nos enojamos con el que tenemos al frente, insultamos, y eso es lo que nos está pasando. Es lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en el entorno. Invité a alguien para que venga a acompañarnos. Pase, venga, la estábamos esperando. Esto es como cuando le dijo Maradona a Bocini en el 86, pase maestro que lo estábamos esperando. Ahí llegó Romina. Un fuerte aplauso para Romina, chicos, gracias. Estaba con Sabino ahí, que se estaba durmiendo. Hola, Alfonsina, ¿cómo estás? Perfecto. Yo decía recién que el sentimiento deriva en la bronca. Ahora, yo quisiera que pensemos un poquito en la raíz de la palabra aburrimiento y ya nos metemos en lo que dice la Biblia y lo que le pasó a un hombre por causa del aburrimiento. No vamos a hablar de la etimología de la palabra aburrimiento, porque no tiene sentido, porque ustedes se van a olvidar y yo también me voy a olvidar seguramente. Pero a mí me gusta lo que significa la palabra aburrimiento. ¿Saben qué significa? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Separarse de aquello que me pone los pelos de punta. Eso es aburrimiento. ¿Vieron cuando vamos con el grupo de amigos a un parque de diversiones y nos subimos todo un grupito, vamos, subámonos a la montaña rusa? Y de pronto hay uno que no se quiere subir. Y uno le dice, qué aburrido que sos. Pero aquellos que nos subimos y empezamos a experimentar, se nos aumenta la adrenalina y se nos pone los pelos de punta. Pero aquel que no quiere compartir lo que yo hago, le decimos que es un aburrido. Quizás no se anima a subir porque tiene miedo, y alguien dijo que el miedo no es tonto. Pero más allá de eso, cuando uno comienza a aburrirse, empieza a alejarse de aquellas cosas que ponen los pelos de punta.
que nos erizan la piel. La palabra aburrimiento viene también, o tiene su origen de la palabra horror. ¿Vieron cuando miramos una película de terror? Nos da miedo, que nos pone la piel, los pelos de punta, o la piel de River. Yo siempre digo, ¿no? Se nos pone la piel de River, pero a mí nunca el corazón. Pero más allá de eso, pensaba en un hombre en la Biblia que por causa del aburrimiento se produjeron en su vida 3 cosas negativas. Y para terminar con esto del aburrimiento y su introducción y entrar en la Biblia, yo pensaba en las consecuencias de la cuarentena. Ustedes saben que esta cuarentena, más allá del resguardo de nuestra salud física, va a dejar 4 consecuencias en la salud psíquica. Y la primera es el estrés. Va a generar mucha confusión, está generando en realidad estrés, confusión, enojo, y está generando mucha angustia. Y el riesgo de que cuando uno está aburrido pueda hacer, literalmente en criollo decimos nosotros, puede hacer macana. Vamos a la Biblia, los invito a que me acompañen, segunda de Samuel capítulo 11. Y vamos a ver qué le pasó a David cuando dejó de realizar las actividades que hacía cotidianamente, cuando su vida que viajaba a 1000, de repente se detuvo. Chocó como ese tren bala que va a 600 kilómetros por hora y la realidad de su vida cotidiana se detuvo. Segunda de Samuel, capítulo 11, dice así la Biblia y la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice que el ejército de David destruyó a los amonitas y subieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concebió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, al marido, que estaba en la guerra, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después David le dijo a Urías, desciende ahora a tu casa, lávate tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, no quiso ir a su casa. Y se quedó con todos los siervos del rey David, de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, que tipifica la presencia de Dios, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, le dice a David, y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer, lo embriagó, salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no fue Urías a su casa. Te lo resumo la historia. Entonces cuando Urías Eteo, el marido de esta mujer llamada Betsabé, no hizo ninguna de las cosas que David le pidió, porque David quería que él vaya a su casa, tenga relaciones con su esposa, y de esa manera justificar su pecado, David lo mandó al frente de batallas a Urías Eteo. Algunos comentaristas dicen que Urías era el escudero de Joab, que era el jefe del ejército del rey David. Dice la Biblia que se acercaron hasta los muros de la ciudad de los amonitas. Y todos hemos visto películas épicas, y desde los muros es el lugar privilegiado para la defensa de los arqueros. Empezaron a revolear flechas. Y allí quedó en el frente de batallas Urías Eteo, a pedido de David. Urías Eteo muere.
Miren, tres cosas encontramos acá en la vida de David, tres pecados a causa del aburrimiento. David cometió en primer lugar adulterio, en segundo lugar cometió un asesinato, mandó asesinar a un hombre, y en tercer lugar, la mentira, o en todo tiempo podemos decir que estuvo ocultando el pecado. Ocultó, mintió, pero también debemos decir que David traicionó. Ahora yo quiero que hagamos un análisis de esta vida de este rey. ¿Y qué fue lo que pasó en el aburrimiento y qué aplicación podemos traer para cada una de nuestras vidas? En primer lugar, David tuvo falta de cuidado. ¿Saben cómo se llama eso? Negligencia. ¿Y qué es la falta de cuidado? ¿Qué es la negligencia? Es la falta de cuidado. ¿Saben de qué? De sus deberes. Del deber que le correspondía. ¿Que le correspondía cómo? ¿O por qué? Por ser rey, por ser hombre, por ser líder espiritual, por ser padre, pero también por ser esposo. ¿Y qué fue lo que le pasó a este rey? ¿Por qué hubo falta de cuidado? ¿Por qué hubo negligencia? ¿Vieron lo que dice el versículo 1? Aconteció al año siguiente en el tiempo que, ¿qué cosa dice? Que salen los reyes a la guerra. Era primavera y David no tenía que estar en el palacio. David no tenía que estar en su casa. David tenía que estar en el frente de batalla. David tenía que estar en la guerra. ¿Saben lo que más me llama la atención? Cuando uno lee el capítulo 9, se habla allí de la misericordia de David que tiene para con Mefiboset. Capítulo 10, David va a la guerra. Pasa un año, vuelve al palacio, el pueblo vuelve a salir ahora a batalla contra los amonitas, y David estaba cansado. David se aburrió de la vida cotidiana. Se quedó en su casa, se quedó en el palacio. Y en primer lugar encontramos negligencia, descuidó, ¿saben qué cosa? Descuidó su deber. Cada uno de nosotros tenemos deberes. No hablo de deberes de tarea de la escuela, sino que cada uno como personas y el rol que tenemos dentro de casa o aún dentro de la iglesia, tenemos un deber. Alguien dijo una vez algo que me encantó. La Biblia es un libro de deber. Y los principios bíblicos, los principios espirituales que Dios nos enseña, son para obedecerlos. No hay tutía. Yo no puedo objetar lo que Dios nos está enseñando. Y David se quedó en su casa. David descuidó. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y David se quedó en su casa. En segundo, negligencia en primer lugar. En segundo lugar, ¿saben lo que pasó? Amor al ocio. Amor a la comodidad. Amor al ocio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Va fluido, Cevita? ¿Va bien? ¿Va bien o se está cortando? Perfecto. Ocio. ¿Sabes lo que es el ocio? El ocio es la madre de todos los vicios. Eso es el ocio. Es la madre de todos los vicios. Hay un proverbio inglés, no es chino, un proverbio inglés que dice mente vacía, taller del diablo. Y el ocio es el tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Esa sería la definición técnica de ocio, ¿no? Sería tiempo libre o descanso de qué? De nuestras obligaciones o de nuestras ocupaciones habituales. Y eso es lo que nos está pasando. Ustedes y yo, todos nosotros teníamos ocupaciones habituales. Ustedes como jóvenes. Miren, cada uno de nosotros en nuestra casa y en nuestra familia tenemos un rol. Y ese rol de hijo, algunos tenemos rol de padre, rol de madre, rol de esposo, rol de esposa. Y cada uno de nosotros, ese rol que tenemos en la familia, cumple una función. Y cuando uno descuida ese rol que tiene, comienza a entrar en un área de peligro. Miren, el ocio, yo decía recién que es el descanso de las ocupaciones habituales. Estamos descansando demasiado. Y ese descanso demasiado se está tornando en ocio. Y ese ocio se está convirtiendo en aburrimiento. Estamos aburridos. Queremos salir, queremos abrazar, queremos ir a la plaza, queremos cantar, nos queremos juntar en la iglesia. Está bueno el Zoom, me parece perfecto. Pero el vínculo tiene que ver con el contacto visual. Ojo a ojo, quiero estar al lado de aquel que me hace estar contento. Una vuelta estaba Alejandro Fantino haciéndole un reportaje al doctor López Rossetti.
Y el doctor López Rossetti habla de la felicidad. Y él en un momento dice que somos seres de necesidades. Pichón Revier decía lo mismo, que solo podemos satisfacer socialmente y en el vínculo que lo determina. Y termina el doctor López Rossetti diciendo, ser tu amigo me hace feliz. Y es algo maravilloso, poder tener contacto. Estamos aburridos, estamos pasando mucho tiempo de ocio. Y fue lo que le pasó a David. Miren lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Es el libro que escribe el hijo de David, Salomón. Y allí dice la traducción al lenguaje actual, me encanta este texto. En la casa del perezoso, en la casa del ocioso, pasan muchas desgracias. Y dice, primero se cae el techo y después toda la casa. En la casa del ocioso pasan muchas desgracias. Y es verdad, muchas veces lo relacionamos con aquello externo, pero muchas veces empieza a desmoronar nuestro corazón y nuestra comunión con Dios. Yo los otros días hablaba con un chico de la iglesia y le preguntaba, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Dios en este tiempo de cuarentena? Y me decía, ¿cuánto tiempo le dedicaste ayer? Le digo, ¿no? Me decía, nada. ¿Cuánto tiempo le dedicaste el miércoles? Me dice, nada. ¿Cuánto tiempo le dedicaste el martes? 20 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicaste en lo que va de la semana? Me dice, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo dedicaste a Dios en lo que va del mes? Muy poquito. ¿Y en lo que va del año? Y alguien dijo una vez una frase fantástica que no me la olvidé nunca. Pero si vivís sin tiempo para Dios, vivís perdiendo el tiempo. Vivimos la vida a mí. Vivimos la vida a mí. Y creemos que no hay tiempo. Nunca hay tiempo. Y siempre que hay que resolver conflictos lo hacemos sin buscar la guía de Dios. Dijimos falta de cuidado, negligencia. Dijimos que en segundo lugar, el riesgo en el aburrimiento de David, el ocio, el amor a la comodidad. Miren lo que dice Tesalonicenses 5:14. Dice que hay que tener cuidado con los ociosos. La Biblia manda y enseña que hay que amonestarlos. ¡Tac! Tarjeta amarilla. Al que no está haciendo nada en la iglesia, es un consejo para los pastores, un consejo para los ancianos. Pero es un consejo también para nosotros. ¡Tac! Tarjeta amarilla. Te estás quedando. Te estás poniendo un poquito cómodo, me parece. Y por último, en tercer lugar, lo que puede provocar el aburrimiento y lo que provocó en la vida de David. No solo negligencia, porque tenía que estar en el campo de batalla, no solo amor a la comodidad, sino que en tercer lugar le provocó una mirada errante. Una mirada errante. Miren lo que dice el versículo 2. Yo lo tengo marcado en mi Biblia con un cuadradito en rojo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y dice la Biblia, y vio. ¿Qué vio? Vio cómo estaba el pueblo, que estaba perturbado, ver que el pueblo estaba en angustia, ver que el pueblo estaba en tristeza, ver la necesidad del pueblo. Vio desde el palacio, ¿qué cosa? El arca, porque todavía en los tiempos de David no había templo para la casa o casa física para Dios. Dice que vio una mujer que se estaba bañando. Y dice la Biblia, agrega algo, la cual era muy hermosa. Una mirada errante. Vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Saben lo que dice la Biblia? Un consejo que nos da el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice que si, el 28 dice, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pero ¿saben lo que dice también el verso 29? Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque mejor sería entrar tuerto al reino de los cielos, dice, que uno tropiece o caiga, ¿no? No es literal, chicos, ¿eh? Matute no hace cosas que mañana se haga uno y se nos arranque un ojo. Chicos, no es literal, ¿eh? Lo que está haciendo referencia al Señor Jesús es que si hay una ocasión que te hace caer a través de los ojos, arrancala. Pedí ayuda, es necesario. Habla con quien tengas confianza, con alguien que sea espiritual, y decirle, tengo este problema. Estoy mirando lo que no tengo que mirar. Estoy observando y deteniéndome con aquellas cosas que me hacen daño. Y yo pensaba en esto, ¿no? En la vida que vivió David y en lo que le pasó. Dice en la Biblia que David era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No dice que el corazón de David era igual al corazón de Dios, sino que quiere decir que lo conformaba a Dios. La conducta y el comportamiento de lo que hacía David agradaba a Dios.
Sin embargo, ustedes cuando terminen el capítulo 11, síganlo leyendo después en su casa y analícenlo, pero termina diciendo el versículo 27, que David, pasaron 9 meses, Betsabé tuvo el hijo, y ese hijo que tuvieron nació muerto. Y dice la Biblia, termina diciendo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Es muy triste esta situación, porque lo que había visto David en su aburrimiento que le llenó placer, había alguien que estaba mucho más arriba que lo estaba mirando. Y dice la Biblia que lo que hizo David fue desagradable. Ahora termino con esto. A mí me gusta mucho analizar siempre la Biblia y las enseñanzas siempre desde el par contradictorio, desde la contrariedad. Nosotros dimos 3 puntos o 3 cosas que le pasaron a David en su vida, pero yo quiero que veamos 3 cosas positivas para poder llevarnos en esta hora esta enseñanza, tener cuidado con el aburrimiento, pero también poder revertir la situación. En primer lugar dijimos que David fue negligente, ¿verdad? Lo contrario a negligencia, ¿qué sería? Diligencia, ¿verdad? Y la diligencia que dijimos que tiene que ver con, ¿se acuerdan? Con la falta de cuidado, es cuidar. ¿Cuidar qué cosa? Bueno, en primer lugar, los pensamientos. Miren lo que dice el Proverbios 21.5. Proverbios 21.5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero el que se apresura, o sea, el negligente, pero el que se apresura va hacia la pobreza. Y no tiene que ver con cuestiones materiales, tiene que ver con una cuestión espiritual, tiene que ver con el alma. Y el que tiene pensamientos dice diligente. ¿Qué es diligente? Dijimos que negligente era la falta de cuidado. ¿Cómo está tu relación con Dios? Debemos cuidarla. Miren, yo creo que siempre cuidamos. ¿Qué cuidamos? Supónganse ustedes, pónganse a pensar en algo que tengan que sea de mucho valor. No sé, por ahí lo veo a Marcos, porque lo tengo acá en la pantalla, Marquito, el teclado, ¿no? Siempre cuidamos lo que nos cuesta, lo que me costó a mí, o lo que me regalaron y tanto ansiaba. Pero muchas veces alguien dijo que en lo ajeno, vieron que dice el dicho, en lo ajeno reina la desgracia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos prestan algo que a mí no me costó nada, no le damos el valor que le da a la persona que le costó. ¿Cuánto cuido yo mi relación con Dios? ¿Y por qué quiere que Dios que cuidemos nuestra relación con Él? ¿Saben por qué? Porque nuestra relación a Dios con Él le costó su Hijo. Le costó a su Hijo que lo entregó para morir por cada uno de nosotros en la cruz. Y yo decía recién que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Felicidad, satisfacción y todo lo que se nos ocurra. Pero dice que el pensamiento del negligente se apresura a la pobreza. Dice Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, dice el apóstol Pablo, sirvan al Señor con el fervor que les da el Espíritu. Esa es la nueva versión internacional. Pero en segundo lugar, dijimos que David fue ocioso. Por eso estaba aburrido, fue ocioso. ¿Y qué hizo? ¿Saben cuando dice la Biblia que se levantó de su lecho y salió a pasear en el terrado? David se había levantado de la siesta. Era el tiempo de la primavera, hacía mucho calor y en el tiempo de la media tarde se acostaban a dormir. Y cuando David se levantó de dormir la siesta y estaba caminando, allí la vio a Betsabé. Y dijimos nosotros que salió porque estaba ocioso. Yo tengo un chiste, ¿no? Y yo digo, la espalda toda llena de hongo, porque está acostado tirado en la cama, ¿no? La sábana hediondas. Se la pasó durmiendo. Se levantó del lecho, salió a caminar y la vio a Betsabé, ocio. Y dijimos amor a la comodidad, ¿se acuerdan? Pero en segundo lugar, lo contrario al ocio, ¿saben qué es? Estar activo, estar ocupado. Los que son futbolistas lo conocen a Brian Sarmiento. Era un futbolista de Newell's Old Boys. Jugó en Banfield, estuvo en Inglaterra, jugó en muchos clubes. Y él tiene una marca registrada. Él tiene una fábrica de gorras y tiene una marca registrada que dice estoy activo. Y es una frase que él siempre dice, estoy activo. Y la verdad que un tipo que tiene una chispa bárbara. No sé si la chispa que tiene es para, juega tan bien al fútbol como la chispa que tiene. Pero más allá de eso,
yo me acordaba de esta situación. Y lo contrario al ocio es la actividad. Estoy activo, estar ocupado. Primera de Corintios 15:58, ¿saben lo que dice? El apóstol Pablo dice que debemos estar firmes. ¿Firmes en qué? Dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Saben qué es eso? Activo. Estar creciendo siempre. Pero ustedes se van a acordar de una canción que yo me acuerdo que es vieja, el Mati se va a acordar. Hay una canción que nosotros cantamos que dice, poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser, Cristo me cambia a mí. Y esa canción dice, aunque voy lento, dicen los alemanes, aunque voy lento, estoy creciendo. Un poquito, poco a poco. Y un día perfecto yo seré. No importa cuánto crecemos, pero la idea es que no nos detengamos. Y eso tiene que ver con estar activo. A veces vemos cristianos inmaduros. A veces vemos cristianos que no crecen. A veces vemos que nos morimos en la pavada. ¿Vieron como el famoso cuento que siempre nos cuentan del águila y los halcones y demás? Terminamos muriendo en la pavada. Pero sería bueno que vayamos creciendo de a poquito en nuestra relación con Dios. Termino. Dijimos diligencia, dijimos estar activo y ocupado. Pero en tercer lugar, dijimos que David tuvo una mirada errante. Y yo pensaba que lo contrario a una mirada errante es una mirada acertada. Y me lleva a pensar en dos textos. Y con esto termino. El primer texto es Colosenses 3:1. El apóstol Pablo dice que debemos buscar las cosas de arriba, las cosas de los cielos. Poned la mira, dice el texto, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Saben por qué? Porque decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso, ahí es donde tenemos que poner la mirada. Termina diciendo el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. ¿Se acuerdan? Despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Esa va a ser una mirada acertada. Quiera Dios que todo esto que hemos estado compartiendo sea de bendición, no solo para sus vidas, sino que también para la mía. Muchas gracias por habernos invitado a mí, a mi familia, y a los chicos de la iglesia de Cutralcó, que algunos entraron ahí a participar. Pero quiera Dios que en este tiempo de cuarentena no solo podamos manifestar todo el tiempo nuestro aburrimiento, podamos buscar de alguna manera revertir eso, porque muchas veces es peligroso y tiene consecuencias, como la tuvo en la vida del rey David. Que Dios los bendiga, que podamos ser diligentes, que podamos estar activos y que podamos tener una mirada acertada. Muchas gracias. Los dejo ahí para que cierren. Gracias.